Los ojos del mundo vuelven a estar sobre Venezuela. El líder opositor y quien sería el auténtico ganador de las pasadas elecciones en ese país tuvo que salir exiliado. Edmundo González ya está en España. Pues Paola, un avión de la Fuerza Aérea Española fue el encargado de adelantar su traslado. Vamos de inmediato a la base militar de Torrejón de Ardoza, donde llegó González hace un par de horas. Andrés, bueno, adelante con esta noticia que sin duda es la noticia del día en Latinoamérica y gran parte del mundo. Hola Rosy, Paola, muy buena tarde, televidentes de Noticias RCN, cordial saludo para todos. Aquí tenemos las 7 de la tarde, 48 minutos, 12:48 del mediodía en Colombia. Ciertamente hace algunos minutos llegó aquí, a la base aérea, a la base militar de Torrejón de Ardoz, cerca de la capital española, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en calidad de exiliado. Edmundo González llegó junto con su esposa a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española facilitado por el ejecutivo de Pedro Sánchez, un avión que vía República Dominicana, con escala en Azores, aterrizaba en este terminal en cumplimiento de unos acuerdos de las últimas horas entre el régimen, la oposición venezolana y el propio gobierno de España, que facilitó toda la logística para dar protección a Edmundo González Urrutia, quien tan solo al llegar inició los trámites de solicitud de asilo político. Esta noticia tiene un elemento que es supremamente grave, y es que se trata del exilio de un presidente electo, del presidente electo de Venezuela, ganador de las elecciones del pasado 28 de julio con más de 8 millones de votos, y que tuvo que salir de su país por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, porque estaba en riesgo su vida y su libertad. Este domingo, cerca de las 4 de la tarde, hora local, el avión del ejército español que transportaba a Edmundo González Urrutia y a su esposa aterrizó en la pista de la base militar de Torrejón de Ardoz. El líder opositor llegó a territorio europeo tras solicitar asilo político a España, luego de encontrarse alojado, según trascendió, por más de un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas. El régimen venezolano fue el primero en dar a conocer la noticia a través de un comunicado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En él señaló que a González se le había concedido un salvoconducto. Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, lo confirmó. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. Luego de aterrizar, González Urrutia fue recibido por la Secretaría de Estado para Iberoamérica, y a las afueras de la base algunas personas lo esperaban con banderas de Venezuela. Con su arribo comenzó oficialmente el trámite de su petición de asilo. A esta hora Edmundo González ya está reunido aquí en Madrid con su hija, con parte de su familia que desde hace años, algunos de sus familiares viven en el exterior. La esperanza que mantienen los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, es que Edmundo González pueda tomar posesión como presidente el próximo 10 de enero, la fecha fijada en la Constitución de Venezuela para el ganador de las elecciones, que en este caso es Edmundo González, hoy exiliado aquí en España. Algunos venezolanos, pocos por cierto, se hicieron presentes esta tarde aquí en las afueras de la base militar de Torrejón de Ardoz para tratar de saludar a Edmundo González y para expresarle que la esperanza sigue viva y que ellos tienen fe de que el próximo 10 de enero habrá cambio de gobierno en Venezuela. Mostrarle nuestro apoyo y mostrar que los ánimos no han menguado, sino que más bien se mantienen y aumentan. Que pueda seguir ejerciendo su misión desde fuera, ya que desde Venezuela era bastante difícil por la represión que hay, por el seguimiento. Allá no lo estaba haciendo de forma libre. Esto es una evidencia de la dictadura que hay en Venezuela. Andrés, en segundos vamos a volver con usted y vamos ahora a revisar el pronunciamiento de María Corina Machado, quien confirmó que la salida de Edmundo González Urrutia fue para preservar su vida y también su integridad ante las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Eso sí, ha dejado claro que la lucha por la democracia en Venezuela continúa, con Edmundo afuera y con ella dentro del país. No es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro desató una ola de represión en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio. El líder opositor Edmundo González Urrutia fue blanco de esa persecución y hostigamiento. Y hoy, María Corina Machado confirmó que esa situación llevó a que saliera del país y que ahora esté en España. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. En el mismo comunicado indicó que para la causa de defender la democracia en suelo venezolano era necesario preservar la libertad, integridad y vida de González, pero reiteró que los recientes movimientos no acaban con su lucha. Que esto quede muy claro a todos, Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes.
Machado confirmó además que el próximo 10 de enero será Edmundo González Urrutia quien juramente como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pues regresamos con nuestra señal en directo desde España porque la llegada de Edmundo González sin duda alguna ha generado varias reacciones. Andrés, ¿qué dicen desde el gobierno y desde la oposición? Rosy, desde la Unión Europea y desde el Partido Popular, principal partido de la oposición política aquí en España, la salida de Edmundo González de Venezuela y su exilio en España no es ni mucho menos una buena noticia, es un asunto preocupante, pues advierte Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Externos, que es un día triste para la democracia venezolana. Hace un llamado además a que cese la persecución y el hostigamiento en contra de ciudadanos comunes y corrientes y en contra de la oposición política en Venezuela. Para el Partido Popular, presten atención a esto, le hace un favor el gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro y no a la democracia venezolana al sacar a Edmundo González sin darle reconocimiento como presidente electo de Venezuela. Varias son las opiniones desde España ante la repentina salida de Edmundo González de Venezuela y la solicitud de asilo en ese país. Así reaccionaron desde el Partido Popular. El gobierno se cuelga medallas por traer a España al hombre equivocado. No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner en un puente de plata, sino al usurpador criminal. Señalan al expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de mantener negociaciones con las autoridades venezolanas para que González saliera de su país. Sin embargo, el ministro de Política Territorial de España desmintió cualquier tipo de acuerdo. Y se le responde a un ciudadano para que pueda tener asilo, no hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos. Y es que la solicitud de González se conoce horas después de que Pedro Sánchez lo calificara de ser un héroe al que España no iba a abandonar. Estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Esta semana el Congreso de los Diputados adelantará una votación para reconocer o no a Edmundo como presidente legítimo de Venezuela. Dos asuntos, Rosy, Paola y televidentes, para finalizar esta información en directo desde Madrid. El primero, Edmundo González en cuestión de horas seguramente tomará contacto ya con los medios de comunicación internacionales, con nosotros y también con los medios de comunicación españoles para dar sus primeras declaraciones tras llegar como exiliado aquí en España. Y el segundo de los aspectos es que este martes el Congreso de los Diputados tendrá que votar una proposición del Partido Popular, del partido opositor, el principal partido opositor español, una proposición en la cual se insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y también esa proposición, esa resolución insta al gobierno de Pedro Sánchez a pedirle a la Corte Penal Internacional la inmediata detención de Nicolás Maduro. Es una proposición no vinculante, pero para que salga adelante es necesario que voten a favor los integrantes del Partido Socialista, es decir, los integrantes del partido de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso de los Diputados este martes, ya con Edmundo González aquí exiliado. Información desde Madrid, un abrazo, una feliz tarde. Feliz tarde, Andrés, gracias por el reporte desde España. Y para analizar esta importante noticia e incluso sus implicaciones, quiero saludar a esta hora a Carlos Enrique Arévalo, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntenos qué tan esperado o qué tan inminente era que una situación como esta de pedir asilo fuera a darse en el caso de Edmundo González. Paola, Rosy, un gusto. Efectivamente es un tema bien importante y previsible porque era difícil tener a una persona como Edmundo González en la cárcel con la edad avanzada que él tiene, con la posibilidad que tenía inminente de que fuera detenido, a pesar de que estaba en la Embajada de Países Bajos, a pesar del apoyo de la Embajada de España. Lo cierto es que era un riesgo muy grande para la oposición venezolana que alguien como Edmundo González terminara preso, terminara detenido y posiblemente muriendo en una cárcel. Así que, aunque a muchos les cayó por sorpresa y aunque muchos quisieran que él estuviera en Venezuela y que continuara luchando desde Venezuela, la verdad es que era un riesgo muy grande para la oposición que algo le pudiera pasar y ese habría sido un golpe mucho más duro que tenerlo ahora desde España. Sí, Carlos, entonces, ¿qué mensaje envía a los venezolanos esta petición de asilo y la salida del país? Se cayó la llamada, creo. En las últimas horas conocimos una noticia que sacude al mundo, que preocupa también a la comunidad internacional, y es la salida de Edmundo González Urrutia de su país, luego de la persecución, el hostigamiento del que fue víctima por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego de estas elecciones celebradas el pasado 28 de julio, y que las actas que ha demostrado la oposición tener en su poder muestran la victoria del líder
opositor. Llega entonces a España en las últimas horas a esta base de Torrejón de Ardoz, ubicada muy cerca de la capital española. Muy bien, estamos aquí en contacto con Carlos Enrique Arévalo, él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Bueno, Carlos, le estaba preguntando, ¿qué mensaje envía a los venezolanos esta petición de Edmundo González y bueno, de asilo y su salida del país? Yo creo que el mensaje lo han mandado otros líderes de la oposición, como María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, que han dejado claro que esta es una medida para proteger al presidente electo. Hay muchos casos en Venezuela, 3 concretamente que recordemos en este momento: Villalba, Rómulo Betancourt, el mismo Rafael Caldera, que fueron políticos que tuvieron que exiliarse por la situación política de Venezuela y que regresaron al país para ejercer la presidencia. Así que esta es una situación que se puede dar, la lucha va a seguir desde el interior, es lo que ha manifestado la oposición, pero era importante protegerlo para evitar que terminara muriendo en manos del régimen de Nicolás Maduro en una cárcel. Y es que precisamente esas eran las declaraciones que hacía María Corina cuando hablaba sobre las razones que habían motivado a Edmundo González a salir del país. Hay una fecha clave, Carlos, el próximo 10 de enero. Ese día debería producirse la transmisión de mando entre Nicolás Maduro y además sabemos el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. ¿Podríamos entonces ver un escenario en el cual Edmundo González asuma este cargo desde España en calidad de exiliado? Es posible, el ideal sería que pudiera volver a su país y que tuviera las garantías para hacerlo, Paola, pero creo que la comunidad internacional está, así como el pueblo de Venezuela, luchando para eso. Hay varios momentos de aquí a ese momento en enero. Hay una investigación que se viene llevando a cabo a través de una misión para determinación de hechos que va a tener jurisdicción hasta septiembre de 2024 para seguir investigando lo que está pasando en Venezuela y, por supuesto, la labor que puede hacer la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que puede emitir órdenes de captura en contra de líderes del gobierno de Nicolás Maduro, incluso contra el mismo Nicolás Maduro, y eso puede poner una presión internacional fuerte que termine generando la dimisión del gobierno en este momento en ejercicio en Venezuela. Sin duda la comunidad internacional esperando ese pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Carlos, gracias por habernos acompañado en Noticias RCN. Una feliz tarde. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y es que miren, dirigentes de la oposición venezolana, así como altos funcionarios y expresidentes, se han pronunciado sobre la salida de Edmundo González de Venezuela y también sobre su petición de asilo a España. Aquí recogemos algunas de sus declaraciones. Como un día triste para la democracia en Venezuela, así lo señaló el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al conocer la salida de Edmundo González de Venezuela. La Unión Europea exige a las autoridades venezolanas poner fin a la represión, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra los miembros de la oposición y la sociedad civil, así como liberar a todos los presos políticos. En la misma línea se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que también acusó al régimen de haber forzado el exilio del líder opositor. En este proceso electoral que no ha terminado, todavía debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la presidencia. Dirigentes de la oposición también se manifestaron. Espero que Edmundo se dirija al país y estoy seguro de que su estadía en España servirá para profundizar relaciones con todo el mundo occidental para que se intensifique el desconocimiento a Maduro. Al tiempo, expresidentes de Colombia como Andrés Pastrana y Iván Duque centraron su postura. De un lado, exigen el reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela y al tiempo piden actuar para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela también se refirió a la salida de Edmundo González Urrutia de ese país. En cadena nacional leyó un comunicado en el que señala que tenían conocimiento de la solicitud de asilo del opositor a España y que de manera conjunta con el gobierno de ese país acordaron otorgarle a González un salvoconducto para que abandonara el país. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. En consecuencia, este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69 haya otorgado el salvoconducto correspondiente.